La droga, el químico. ¿Qué es? El químico como tal es un compuesto. En su composición química está dado por principios activos como el cannabiol o el cannabis, que era lo que se llamaba la marihuana. ¿Cuál es el efecto que me va a generar en ese momento? Se puede dividir los efectos en los primeros 10 minutos y después en los 20 minutos o paulatinamente una hora después. El primer paciente que vi era un muchacho joven. Cuando lo voy a examinar, que me acerco a él, el muchacho completamente agresivo, se levantó bruscamente de la camilla. Tuvimos que aguantarlo entre la enfermera, el otro personal de seguridad ahí del policlínico. En uno de los casos donde participé como un médico, porque a veces te toca la parte legal, habían niños con 16, 18, incluso hasta 10 años que transportaban esta sustancia ilícita y hoy están en zonas de reclutamiento de menores. Hay un problema ya cultural en nuestra sociedad y que afecta principalmente a los adolescentes que ya han crecido con ese problema. Soy muy poco optimista con respecto a que se pueda mejorar, evitar que lo sigan consumiendo. No creo que haya una infraestructura tanto a nivel económico como a nivel intelectual para poder combatir eficazmente ese fenómeno. ¿Qué usted más o menos cree eso? Hola mi gente, bienvenidos a este episodio 3 del podcast Alex Factor, donde vamos a tratar un tema muy candente en la sociedad cubana, la droga, el químico. Y para eso, hoy contamos con la presencia del doctor Luis Alejandro. Doctor, ¿cómo se siente al venir aquí? Bueno, Alex, muy agradecido por estar en tu canal y poder compartir tanto mi experiencia de vida con aquellos pacientes que han consumido estas drogas, como que sepan que es uno de los elementos hoy sociales que hay que tratar de erradicarlo por completo, no solo por la adicción que genera en la sociedad más joven, sino también por las secuelas a largo plazo que puede traer hoy. Lindas palabras, ya estamos empezando, ya estamos activos. Entonces, doctor, para definir conceptos y definir el tema que estamos abordando, la droga, el químico, ¿qué es? El químico como tal es un compuesto. O sea, en su composición química está dado, valga la redundancia, principalmente por principios activos como el cannabiol o el cannabis, que era lo que se llamaba la marihuana, y dentro de ellos otros elementos como psicofármacos, anestésicos locales y otros que se utilizan para miles de patologías a nivel de salud, que se mezclan a nivel industrial y que a largo plazo producen efectos diferentes en el organismo. Eso de efectos diferentes en el organismo me gusta y es algo que tenemos que abordar con bastante seriedad. Pero antes de llegar ahí, porque quiero establecer una diferencia entre el consumidor casual o simplemente la persona que llegó a una fiesta y lo consumió, a la persona que ya lleva tiempo consumiéndolo y obviamente tiene una dependencia. Ahora mismo, yo salgo a una fiesta o voy a una reunión de amigos y esa sustancia la pruebo, la consumo. ¿Cuál es el efecto que me va a generar en ese momento? Bueno, en dependencia de su composición química, se puede dividir los efectos en los primeros 10 minutos y después en los 20 minutos o paulatinamente una hora después. En los primeros 10 minutos, muchos pacientes presentan, por ejemplo, estado de irritabilidad, empiezan con euforia, se ponen hiperactivos, por así decirlo, empiezan también con estados psíquicos, o sea, cambian la perspectiva de la realidad y dan como una confianza social, o sea, un algo más social en la fiesta. Muchos a veces se ponen conflictivos o no, en dependencia de la sustancia que, como te dije anteriormente, que esté integrada en ese momento. Pasados esos 10 minutos, en los otros próximos 20 minutos, el paciente puede empezar con estado de letargia, o sea, somnoliento. Empieza después con confusión, que esta puede ir hasta el coma superficial y posteriormente al coma profundo. Entonces, por lo que me está diciendo, es el consumir esa sustancia en el momento en que lo hace, tiende a inhibir. No, a estimular el sistema nervioso central. Por eso es que produce irritabilidad, estado de hiperexcitabilidad en los pacientes y entonces se sienten como más atraídos por esa droga. O sea, que le da una mejor perspectiva del ambiente.
pero pasado el tiempo empiezan los efectos inhibitorios y depresores del sistema nervioso. Exactamente. Que eso me imagino que lo que hace es que para salir de ese estado, lo que hace es volver a consumirlo reiteradamente. Y es lo que pasa en muchas pacientes hasta que llegan al momento de la intoxicación de la droga y entonces caen en estados de depresión totalmente desde el punto de vista del sistema nervioso central, que puede llegarle hasta la muerte y el coma en estos pacientes. Y antes de llegar a lo que es el tema sobredosis, porque cuando hablamos de todo tipo de droga o todo tipo de sustancia que puede generar esos efectos en el organismo, siempre está la cuestión de la sobredosis, de cuándo es que sea la sobredosis, de cómo es la sobredosis. En el momento en que el paciente llega a la sobredosis, o sea, me ha estado hablando que puede llegar hasta el coma, incluso la muerte, pero esos efectos previos a quizás el coma o la muerte, ¿cuáles generalmente son? Bueno, la mayoría de estos pacientes que entran al cuerpo de guardia, que ya vienen con una sobredosis, casi muchos vienen en estado de letargia. O sea, responden muy poco a estímulos por un examen físico que se hace bien detallado del sistema nervioso central, donde se pone lo que se llama escala de Glasgow. Ellos allí se le dan un puntaje bajo en cada uno de estos aspectos. Y en muchos vienen, por ejemplo, con mirada fija, tienen pupilas totalmente dilatadas o tienen anisocoria, una pupila más dilatada que otra. Vienen con una respiración ruidosa, a veces botan espuma o secreción por la boca. Empiezan con dificultad totalmente en la respiración, latidos cardíacos bajos, empiezan con hipotensión arterial, palidez, frialdad distal y entre otros síntomas que se le van añadiendo, porque como anteriormente te dije, Ale, es por los efectos de los componentes que tenga el químico. Sobre todo si, además de los efectos del cannabis, cuando se mezclan con anestésicos que producen todo este cuadro depresivo hasta que llegan al estado de muerte, que es una de las grandes complicaciones de secuelas que origina. Y eso me imagino que sea peligroso porque, digamos, por lo que me estás diciendo, no es una fórmula exacta. No es que, bueno, ese papelito que en algún momento llegaremos a cómo es que se tiende a vender y a consumir, que ese papelito con ese compuesto adentro no es una fórmula exacta que tú puedas decir, bueno, ahora mismo lo que estoy metiendo en mi sistema es esto, esto y esto, sino que hay variaciones y algunas pueden ser más peligrosas que otras. ¿Cuáles dirías que son las combinaciones más peligrosas? A ver, yo diría que entre las combinaciones farmacológicas de mayor peligro están el consumo de psicoactivos, psicoestimulantes, que son los psicotrópicos, como por ejemplo diazepam, olanzapina, carbamazepina, incluso hasta risperidona, que en algunos casos se ha dado, y la unión con el cannabis. Y en otros casos está la unión del cannabis con el fentanilo, que viene. Y estas combinaciones son las más letales en el organismo. Una por su gran estado de hiperexcitabilidad y el corto tiempo que lo produce. Y en el otro caso por su estado de presión severa, que puede llegar al fallo de órganos y al shock y a la muerte del paciente. Es muy interesante que me diga eso porque de este tema, como usted debe haber apreciado, hay mucho desconocimiento. Y muchas veces se dicen palabras y se dicen que el químico contiene esto, que contiene lo otro, pero no se explica como tal qué es la sustancia que contiene. Y ya que me mencionaste el fentanilo, porque sí he escuchado, principalmente especialistas, el peligro del fentanilo, que incluso es una droga que está afectando mucho lo que es la sociedad norteamericana. El fentanilo, como tal, ese elemento, ese compuesto, ¿qué viene siendo el fentanilo? A ver, el fentanil o fentanilo, como se comercializa en el mundo entero, es una droga psicotrópica que a largo plazo produce depresión del sistema nervioso y se utiliza como opioide o psicopioide asociado a la morfina, a la heroína y todas estas drogas que en una larga trascendencia producen depresión de todos los centros neuromoduladores y origina un estado de coma, letalidad, si se consume en altas dosis. Hay estudios, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las grandes universidades y en otras, sobre todo en España, que se utiliza también como analgésico o anestésico local, pero siempre en una dosis y una posología adecuada.
Ya cuando pasas del umbral de esa acción, entonces se considera un estado de sobredosis, que todavía no es la intoxicación. Cuando se empieza a mezclar con otras sustancias que potencian su efecto, genera lo que es la sobredosis o la inhibición completa de los centros moduladores. Y ahí sí produce todos los demás efectos adversos. Y que me imagino que juega un papel principal en esa fase en que me dices que viene después del estímulo. En esos minutos que me dice, bueno, está el estímulo, pero viene la caída y ya la persona se empieza a comportar de una forma que te das cuenta que no es simplemente ese éxtasis que puede una persona, sino como que se está así, como que la persona se va sintiendo mal, se pone en una fase de letargo, que a día de hoy lo podemos ver tanto en la noche, o sea, ya sea en un parque, en una fiesta, como amaneciendo el día. Ten en cuenta esa persona que está recostada al poste, esa persona que te puede encontrar así de esta fase, que claro, me imagino que esa persona no haya consumido un papelito o dos papelitos, me imagino que esa persona ya haya consumido bastante. Claro, y mucho más porque a veces no solo consumen esa droga, sino otras asociadas como el alcohol o otros depresores del sistema nervioso central que producen más efectos a largo plazo. En la sociedad hoy se ha dado el caso de, por ejemplo, que empiezan a fumar marihuana y entonces pasan al químico y así sucesivamente. O consumen el químico, o sea, el polvillo, lo mezclan con cerveza, con ron, con champaña, con vinos, etcétera, en la fiesta para dar un poco más de ánimo y a largo plazo terminan los efectos adversos tanto del alcohol como del químico juntos. Y sí, produce más gravedad del paciente, que puede llegar, como te dije anteriormente, a la muerte o incluso quedarse en estado de letargia y dejar secuelas neurológicas que pueden dificultar para toda la vida. Por ejemplo, un clásico puede ser una mujer embarazada o una muchacha que está embarazada y no lo sepa en su primera semana de gestación y produce el aborto o la muerte fetal primaria o precoz, como se conoce también por otros libros en la clínica, y así sucesivamente. O muchos pacientes que ya tenían una patología de base, como por ejemplo pacientes que son epilépticos o pacientes que padecen de alguna enfermedad del sistema nervioso central, ya sea por un cuadro psicodepresivo, un cuadro psicoansioso o psicoafectivo, y consumen otros medicamentos, pueden inhibir el efecto de ellos y a largo plazo generar convulsiones, coma, estado letárgico neurológico, que puede incluso terminar a lo que se llama paciente en estadio vegetal y quedan totalmente fallecidos por su consumo de la droga. Sí, porque siempre se ha hablado, porque al final, en el caso del alcohol, el alcohol es una droga que es legal. Pero siempre se ha dicho, bueno, es legal, pero tienes que tener presente si tú eres epiléptico, si tienes algún problema en el corazón, si tienes algún problema en la circulación, o sea, si tienes, Claro. o sea, cada problema, como al final es una droga que afecta al organismo y que en última instancia tú no sabes cómo va a terminar eso, obviamente si tienes predisposiciones, te va a ir peor que quizá otra persona que no tenga predisposiciones, que puede caer en el vicio, pero no lo va a afectar tanto como te va a afectar a ti. Claro, por eso digo que es importante ver los antecedentes de salud de cada paciente que lo consume. No es igual una persona sana que no tiene ninguna patología y solo sufre los efectos adversos de la droga, como aquellos que ya tengan una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal o incluso un fallo neurológico. Y ya empieza a verse una lesión de estos órganos internos que a largo plazo va a repercutir en su nivel de salud. Exactamente. Y ya, o sea, las explicaciones que has dado, estoy más que satisfecho con ellas, pero quiero ir a lo que es la parte personal, pues lo que es la parte personal de tu experiencia, lo que has vivido con ese tipo de paciente. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que te ha impresionado más? ¿Lo que te ha impresionado menos? ¿Lo que te esperabas? ¿Lo que no te esperabas? Bueno, te cuento que he tenido, digamos, la oportunidad de ver estos casos muy de cerca, sobre todo en los cuerpos de guardia de urgencia, donde ya van a casi 10 casos desde que ha empezado el ambiente este del químico a consumirse en la sociedad. Y lo primero que digo que no estaba preparado, porque normalmente uno está, o sea,
listo para enfrentar una situación que ya conoces, como el consumo de alcohol, como por ejemplo el consumo de a veces de marihuana, que se han dado casos en el país, o de otras drogas que se inyectan por vía endovenoso y demás. Y el primer paciente que vi era un muchacho joven, tenía aproximadamente 16 años, el cual trajeron bruscamente al cuerpo de guardia porque supuestamente estaba convulsionando en una de las fiestas muy populares del local de Tapaste, donde allí se hace guardia también. Y cuando lo voy a examinar, que me acerco a él, el muchacho completamente agresivo, se levantó bruscamente de la camilla, acabó dentro del cuerpo de guardia. Tuvimos que aguantarlo entre la enfermera, el otro personal de seguridad ahí del policlínico y las trabajadoras de la parte del laboratorio y todos los demás para poder administrarle algunos sedantes y después poder trabajar con el caso, porque estaba muy eufórico, como te dije, muy irritable, y nos llevamos todos una golpiza por parte de ellos. Un muchacho que, si lo ven, no tenía ni la menor idea de que tenía tanta fuerza. Sí, exactamente. En ese momento, y fue bastante desagradable ese momento, tanto para mí como para el familiar que lo traían corriendo en un carro de urgencia. Hace 1000 años hubieras dicho que es posesión demoníaca. Sí. lo que tenía. Digamos Exacto. que sí. Y entonces lo que más te sorprendió, digamos, fue esa agresividad, esa violencia, quizá también ese cambio que, bueno, me están trayendo un paciente que dice que está convulsionando, debe estar en un estado débil y que de pronto se haya puesto a ese nivel. Claro, lo que más sorprende es que generalmente cuando los pacientes convulsionan tienen, dependiente del tipo de convulsión, o tienen movimientos tónicos, o sea, descoordenados de las manos y los pies, o tienen una convulsión simple o compleja en Flynn, porque hay varias clasificaciones. Y tú te lo encuentras en un estado después de letárgico, o un estado de decaimiento, como dijiste, con relajación de esfínter y demás de cosas. Cuando lo ves y llegar a mirar que de repente se te pare de la camilla y empieza a atacar y a hablar cosas incoherentes porque estaba totalmente alucinando, te das cuenta que no era Sí. un cuadro neurológico típico, que está fuera del algo normal. Ese fue el primer caso y fue también, digamos, el más fuerte, o tuviste después otro que dijiste, bueno, quizá esto es algo nuevo. Ese para mí fue el primer caso y el más difícil de tratar. Porque, ¿qué pasa? Ahí, desde el punto de vista de la conducta, a la hora de tomar desde el plano de las indicaciones médicas, no sabes si le vas a poner un depresor del sistema nervioso porque ya tiene efectos de esa droga, o si le vas a poner un psicoestimulante porque no sabes las secuelas que le puede tener a largo plazo. Entonces, la conducta que decidimos en ese momento, que fue brutal, era aguantarlo y tratar de sedarlo para después lograr hacer todo lo demás, interrogar al paciente, examinarlo y estabilizar lo que serían las funciones vitales, que eso es fundamental. Y ya después sí, cuando hicimos todo eso, logramos interrogar a su familiar, que por razones éticas no vamos a decir los nombres. Obvio. Y nos dijo que había consumido estos papelitos que venían de la sociedad, que estaban en su casa en una fiesta entre amigos, y que muchos empezaron a tomar, y él padecía de epilepsia, pero que habían mezclado, como te dije anteriormente, estas drogas con las drogas legales, o sea, con alcohol. Exactamente. Y era un cuadro totalmente abrupto. Y eso que acabas de mencionar, a mí me parece que es digamos, los problemas más graves que están enfrentando ustedes los médicos y bueno, y la enfermera y todos que están en ese momento en un cuerpo de guardia. ¿Por qué? Porque para empezar, te llega la persona y aunque tú sepas que el químico está en el ambiente, que es una droga que es muy consumida, cuando te llega tú a priori no sabes si esa persona fue que consumió esta sustancia o si fue que le están dando ataque por otro motivo. Entonces, me parece que eso es lo más complicado porque dices, bueno, ¿qué hago? Que me imagino que vaya también por la parte que me decías de, bueno, le pongo algo para que se relaje o simplemente le pongo algo para estimular el sistema nervioso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo, verdad, que considero que eso es bastante difícil. A ver, voy a hacer el diagnóstico diferencial, que es a lo que me estás pidiendo. Es bastante difícil. ¿Por qué? Hay muchas causas, o sea, desde el punto de vista patológico, que te llevan al estado de letalidad, de las convulsiones,
del estado de euforia o irritabilidad. No sabe si el paciente viene porque estaba convulsionando, porque tuvo ausencia de la ingestión de sus medicamentos, o por la droga, o por alguno de los componentes de la droga, o de lo contrario, porque empezó con una neuropatía o empezó con alguna enfermedad que ya venía de base y ahora la debutó. O estuvo 2 horas en un PlayStation sin comer y le salió eso. Es lo que me refiero, bastante complicado. Es bastante difícil estar en esa situación, sobre todo porque también es realista de que a veces no tenemos todo para hacerlo a la mano rápidamente y hay que buscar los métodos, o sea, por separado de qué es lo que ha pasado. Y mucho más peor si el paciente te viene en estado de coma y no lo traen sus familiares, porque entonces no conoces nada del caso ni de ese paciente y no sabes qué es lo que lo llevó al estado de coma. Si padece de una diabetes, está en hipoglicemia porque se administró mal los medicamentos o porque no ingirió alimento en el día, o si el estado de coma se debe al alcohol o a drogas o a cualquier otra enfermedad neurológica de mayor envergadura. Así que es bastante difícil tomar la conducta ante estos casos. No, eso se ve. Es algo que se nota, que no es que estar en el mundo para decir, bueno, pero porque como usted mismo estaba diciendo, esos efectos te lo pueden provocar muchas cosas. Y mencionaste, y me dio como un estímulo en la cabeza, porque si bien es una enfermedad que uno bastante escucha, que es bastante normal, la diabetes es una de las enfermedades que más miedo yo le tengo, por el estado en que tiene que vivir esa persona. Y es la pregunta que te quiero hacer con respecto a eso. ¿Qué enfermedad? O sea, ya me hablaste cuando esa persona, por ejemplo, padece de, ¿cómo se llama lo que me hablaste? Padece de epilepsia. De epilepsia, exacto. Se me olvidó. De epilepsia, y me hablaste de otras enfermedades. Y ahora me mencionas, por ejemplo, la diabetes. ¿Qué enfermedades usted cree que sean las más peligrosas a la hora de consumir esa sustancia? Bueno, Que te ponen en un estado de predisposición de que las tienes bien mal si consumes este tipo de sustancias. Bueno, eso se puede organizar de manera cefalocaudal, o sea, como decimos, desde la posición de la cabeza al tórax y al abdomen y así sucesivamente. En lo que es la posición cefálica, o sea, los pacientes que padecen casi siempre de epilepsia, que son los más predispuestos. Aquellos que tengan enfermedades neurológicas más severas, dígase, por ejemplo, neoplasias del cráneo, cosas así, o sea, enfermedades tumorales del cerebro, que muchos de estos pacientes fallecen, pero bueno, presentarían grandes complicaciones a largo plazo. Otras enfermedades neurológicas pueden ser, por ejemplo, que no se ven muy frecuentes en los jóvenes, pero sí en adultos, son los de Parkinson, los síndromes psicotrópicos, o sea, los síndromes psicoansiosos, los jóvenes que padecen de cuadro depresivo, de síndrome ansioso o psicoafectivo, y otros que se van diagnosticando por la parte de neurología que provoca alargamiento de su enfermedad, o sea, desde el punto de vista de que progresan y empeoran los síntomas que ella puede presentar. Después estarían los pacientes que padecen cardiopatía, que aquí puede provocar, como te dije, estado de hipersensibilidad, que va a hacer que el corazón tenga que bombear mucho más sangre, contraerse con mayor velocidad y entonces provocar incluso cuadros anginosos, infartos, rupturas de vasos y demás que pueden llegar bruscamente a la muerte del paciente. Están los pacientes con insuficiencia hepática, incluso aquellos que tengan insuficiencia renal, y dentro de ellos también entran los pacientes con diabetes mellitus, que no se pueden quedar atrás, que pueden llegar hasta estados de hipoglicemia en su estadio final o en el inicio un estado de hiperglicemia con una cetosis diabética. Y también fallecen muchos de estos pacientes porque a veces no les da tiempo llegar al cuerpo de guardia o a una zona donde estén en un cuerpo de urgencia y fallecen en el transcurso o incluso después horas de haber consumido la droga. Vamos, que si tienes algo ya a priori, o sea, la recomendación es no consumir nada, pero si ya de por sí a los cubanos estás jodido, o sea, estás jodido desde antes, no puedes, simplemente un no. O sea, no es, ese quizás no me pase nada, como que no va a existir. Lo mejor es no empezar.
evitar el consumo a toda costa de estos tipos de drogas, tanto lícitas como no ilícitas, porque a largo plazo una lleva a la otra. Los pacientes que hoy empiezan con el consumo de alcohol, mañana terminan consumiendo estas drogas en su forma, ya sea en colectivos, en amigos, en donde sea, terminan al final con el consumo de ellas. Y este tema es bastante interesante, sobre todo del consumo de cuando ya mezcla. O sea, ya por lo que me acabas de explicar, el químico de por sí ya es una mezcla. Pero ¿qué pasa? No solamente puedes mezclar eso, sino después tomaste cerveza, tomaste ron, seguiste fumando. O sea, y quiero establecer, o si se puede establecer, una diferencia. Y te voy a poner este ejemplo. Una persona sale o está en la casa, no tiene que salir necesariamente porque ojalá el problema fuera nada más salir a la calle. Ojalá no fuera que también en la casa se consume y en ciertos medios, entre amigos y eso. Esa persona, bueno, estuvo un papelito, 2 papelitos, 3 papelitos, 4 papelitos, 10 papelitos de lo que es químico. Pero ¿qué le pasa a otra persona que quizás introduce lo mismo, pero además de eso lo acompaña con, vamos a poner un ejemplo, el alcohol? Y por esta línea, y voy por esta línea. Al consumir alcohol, o sea, unir lo que el químico estaba consumiendo con ese alcohol, puede hacer que ese efecto inhibitorio que vendría después del estímulo propiamente del químico, como que pase más a segundo plano y como que ese paciente siempre se mantenga estimulado, por cuestiones de la bebida alcohólica. Sí, eso ya sé lo que querías hacer. Por eso es que el químico ha llevado a tanto el consumo, porque se ven en principio los estados de hiperexcitabilidad, entonces continúan hasta cierto tiempo, más o menos entre 40 y 50 minutos, del consumo continuo tanto del alcohol como del químico. Pasado una hora, ya el paciente empieza a tener las otras fases, que sería, por ejemplo, la somnolencia, los cuadros de cambio depresivos, hasta que llegue el momento que caen en los estados de letargia y de coma, como te expliqué ahorita. No, o sea, el organismo no aguanta tanto tiempo el consumo de alcohol, porque ya estos fenoles, o sea, que son los alcoholes, deshidratan a la célula internamente y es el momento que obligadamente tiene que consumir otra sustancia líquida. Muchos no lo hacen y entonces continúan con el alcohol hasta que empieza el estado de embriaguez y ya después, si lo mezclas con otra sustancia, aunque sea estimulante o depresora del sistema nervioso, caes en los efectos adictivos del alcohol. Uno, porque como el alcohol que consumen viene en estado líquido, se absorbe mucho más rápido que el polvillo que se genera en el químico y por eso llegan más al estado depresivo antes del consumo. Pero a largo plazo generan la depresión del sistema nervioso central. Muy bien eso. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son? Ya creo que has hablado a la perfección de lo que es el paciente que consume, sobre todo los efectos cuando está consumiendo, una sobredosis y demás. Ahora mismo, una persona que lleva, vamos a poner que lleve ya 4 meses teniendo una dependencia del químico, de esta sustancia, ¿cómo va a ser su comportamiento diario? Bueno, al principio estos pacientes normalmente tienen hiperexcitabilidad, o sea, pasa a ser, si era una persona tímida, a más extrovertida, o sea, más alegre, se ve un cambio en lo que es su estado de ánimo. Algunos se ponen mucho más activos en el plano social, se tornan más confianzudos, por decirlo así a los cubanos, y ves un cambio totalmente radical en su conducta. Pero pasado un tiempo aparecen los efectos, o sea, de depresión, que puede que no lo veas porque está en su casa, o sea, está encerrado en su casa y ya por la noche empiezan los efectos secundarios del consumo de estas drogas. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con otros medicamentos, que a veces tú tomas, por ejemplo, un psicoestimulante porque pareces de un cuadro depresivo y en el día estás muy bien, cuando cae la noche empieza
a decaer Exacto. el efecto secundario del medicamento. Y así pasa con esta droga. Mientras más lo consumen, más estimulación tienen y mayor adversidad viene pasado el tiempo de los efectos secundarios. Está fuerte entonces. Y esto ya es una pregunta porque una pregunta que le voy a hacer porque me viene un caso en específico. El consumo de esta sustancia puede dar, que me imagino que sí, porque ya estamos hablando de eso, que hemos hablado de que puede dar una sobredosis, puede la persona convulsionar, tener convulsiones. Me imagino que si se le agrega el consumo de alcohol o de otras sustancias que al final también son drogas y que provocan adicción, esas convulsiones pueden ser mayores. ¿Qué tiempo podría estar? Bueno, me imagino que es una pregunta inexacta, no quiero un número exacto, quiero más o menos un margen. ¿Qué tiempo podría estar una persona que cae en sobredosis por consumir esa sustancia convulsionando? Bueno, eso depende de la cantidad de dosis que se haya administrado y de si no tenía algún, como te dije, lesión neurológica anterior. Generalmente convulsionan entre 4, 5, 6 veces en el día y estos pacientes a largo plazo hay que tenerlo bajo vigilancia. O sea, no se van para la casa ni para otros centros, sino se quedan en áreas de salud donde se está haciendo hoy actualmente un seguimiento y control, donde se le hacen visitas clínicas diarias y se valoran totalmente por neurología. Muchos se han quedado ingresados en clínicas de tanto de deshabitación etílica como de otras drogas que hay, sobre todo en la ciudad de La Habana hoy, que es donde más se está viendo estos ingresos continuamente. Y allí se le hacen todos los estudios neurológicos, desde electroencefalograma, tomografía computarizada, resonancias magnéticas y demás estudios que permiten determinar si la droga le dejó alguna secuela, que es la convulsión, y tratar de evitarlas que aparezcan con otros medicamentos. Exacto. Y ya creo que este es el momento en meternos de lleno en lo que es la parte de salud pública. ¿Cómo está tratando, obviamente desde su percepción, cómo está tratando salud pública este problema? Bueno, lo primero que quiero que sepa es que desde el punto de salud pública se está iniciando lo que es la campaña de No a las drogas, donde en diferentes áreas se está hablando sobre el consumo de ellas, los perjuicios que puede traer para la salud y sobre todo a través de la prevención, que es la base primaria de salud pública para evitar que los jóvenes, los adultos más jóvenes también y todo aquel que haya iniciado el camino de la droga lo deje por todas sus secuelas. Hoy se lleva incluso a través de redes sociales y yendo directamente a los centros más vulnerables, que son las escuelas, los centros, o sea, los parques y las instituciones donde se ha visto que se ha comercializado esta droga y se hace una vigilancia estricta en aquellos pacientes que son vulnerables al consumo de la misma para evitar que inicien esta larga trayectoria que nunca se sabe cómo termina. Y hay una cuestión relacionada con el trabajo que está haciendo salud pública y no solamente vamos a hablar de salud pública porque al final esto es un tema que está en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la parte de la legalidad y demás. Que todo el mundo sabe de sobra que ahora mismo el que venda esa sustancia puede terminar perfectamente en la cárcel. O sea, solo falta que se investigue usted quién la vende para adentro, como quien dice. Pero yo sí tengo una visión poco optimista de este fenómeno. Porque y hubo un video que bueno que usted lo vio, que hicimos en el canal entrevistando a las personas para ver la percepción que tienen sobre este fenómeno. Porque yo veo por un lado que hay un problema, o sea, que a raíz de las circunstancias económicas, políticas y demás que hemos sufrido en los últimos años, hay un problema ya cultural en nuestra sociedad y que afecta principalmente a los adolescentes que ya han crecido con ese problema. Porque quizás los que nacimos en los 90, a principios de los 2000, hemos visto otro mundo y hacemos más apología, más defensa de ese mundo que hemos visto, pero los adolescentes no han visto ese mundo.
Y digamos que culturalmente, desde el punto de vista de conocimiento, de accesibilidad, de darte cuenta que el único mundo que existe no es el que tú estás viviendo, hay mucha más decadencia que quizás cuando usted y yo nacimos, cuando ustedes fuimos adolescentes. Y si a eso le agrega lo accesible de la sustancia, que vamos a explicarlo, eso generalmente se vende en lo que se le llama un papelito. Esto hay que explicarlo porque hay personas, sobre todo las personas mayores, que empiezan a hablar de droga y dicen, no, pero el químico tiene de loco a los jóvenes y ahora está lo otro que es el papelito y demás y demás. O sea, el químico, esa sustancia, generalmente se vende en lo que es un papelito que puede costar 100, 150, 200 pesos. Y ya, entonces se coge el cigarro, se le quita la parte de adelante del cigarro, se mete la sustancia esta y como que se envuelve el cigarrito. Es súper accesible, o sea, 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos. O sea, es más accesible que un refresco, más accesible que una cerveza. Y teniendo en cuenta esos dos factores, el cultural por un lado y el económico, soy muy poco optimista con respecto a que se pueda mejorar, o sea, a que se pueda no eliminarlo, porque quizás eliminarlo sería demasiado ambicioso, pero incluso evitar que lo sigan consumiendo. No creo que haya una infraestructura tanto a nivel económico como a nivel intelectual para poder combatir eficazmente ese fenómeno. ¿Qué usted más o menos cree eso? Yo te digo que hay acciones que se están haciendo, pero también depende mucho del conocimiento y de la responsabilidad de la población. Lo primero es que no se deben dejar quedar callados, como decía un colega mío en una de las entrevistas que tuvimos anteriormente, hablando entre nosotros sobre el químico y todos estos problemas sociales, de que todo aquel que sospeche de que se está consumiendo esta sustancia u otras, porque hay otras drogas también circulando, se denuncie a las autoridades del país. Hoy el MININ, la FARC, o sea, la PNR y todas estas fuerzas revolucionarias están tratando de erradicar o eliminar a todo, tanto al proveedor como al consumidor de estas drogas. Y eliminar desde el punto de vista no de que lo van a matar, sino desde que van a tomar severas medidas que pueden ir desde 10 hasta 15 años de prisión, o sea, de condena, por el consumo de estas drogas. Se ha ido intensificando lo que es el control y el seguimiento en los grandes aeropuertos, como el de José Martí, o sea, el Internacional de La Habana, en los puntos de control que hay en las diferentes áreas de la isla, como es en toda la Vía Blanca, en las zonas turísticas, que es donde se ha visto un gran auge de consumo, y dentro de la comunidad urbana, porque eso es una cosa importante, que las zonas urbanas son las que más están consumiendo esto. Sin embargo, el producto que lo hacen se implanta fuera de la zona urbana. O sea, la marihuana, los fenoles y todas estas cosas que se cogen de los árboles, viene afuera. ¿Cómo llega de aquí a aquí? Ahí es donde está el punto, que hay que parar el proveedor, el que traslada de un área al otro ese producto. Y te digo más que te vas a asombrar. En uno de los casos donde participé como un médico, porque a veces te toca la parte legal, que viene también la parte técnica, habían niños con 16, 18, incluso hasta 10 años que pediatría todavía, edad de pediatría, que transportaban esta sustancia ilícita. Y hoy están en zonas de reclutamiento de menores. No lo consumían, pero ya eran transportadores, que se lo habían dado a adultos joven, casi entre 23 a 30 años, para que ellos lo llevaran a la escuela y en la escuela lo distribuyeran a los demás como consumidores. O sea, que ellos serían como unos camellos, sí, como se dice en las películas y como se ve en las series, es un camello que es transportador. Exacto. De toda esta sustancia. Y así es como está pasando hoy en la sociedad. La fuerza del MININ instauró una ley donde en un tribunal que se determine que ha habido consumo de droga, tienes la alta probabilidad de que vayas a prisión por el solo hecho de consumirla. Por el solo hecho de consumirla, como mínimo de 3 a 5 años. Si no eres reiterativo y si ya has consumido otras drogas o has vendido y has consumido, porque a veces el consumidor también es el vendedor, y tienes otros problemas ilícitos como agresividad, robo con fuerza, violencia a la mujer o al hombre, o otros tipos de violencia, tienes una alta probabilidad de que tengas entre 10
a 20 años de prisión. Y son años potencial de vida que se pierden en la sociedad, tanto desde el plano de vista productivo, económico, como de trabajo social, o sea, de una persona que está todavía en etapa de trabajo, que puede ser productivo para la sociedad, que se pierda en una área restringida por el consumo de estas drogas. Ya con esto, fíjate que salimos de la cuestión, porque al final usted es un profesional de la salud, pero no un extraterrestre. O sea, vive en esta sociedad y tiene un conocimiento más allá de lo que usted ve en su centro de trabajo. O bueno, yo creo que un doctor nunca está en su centro de trabajo solamente. Un doctor es doctor en todo momento. Y hay un fenómeno que también sucede y que quiero aclararlo, porque en los últimos tiempos, principalmente después de que se ha hecho, de que se ha mostrado, sobre todo cuando salió en los medios oficiales, se ha mostrado este problema que está afectando a la sociedad. He visto que a la mayoría de los actos criminales se le atribuye el químico. Y a esa cuestión en la que voy, que los actos criminales y la violencia en sí, aquí en Cuba y en todos los países, es anterior al consumo de drogas. Y que las causas de la violencia y la criminalidad son multifactoriales. O sea, no solamente el químico, porque está sucediendo que se empieza a hablar, parece que la percepción que están teniendo las personas, se empieza a hablar del químico y ya entonces se asocia. Sale una noticia, asaltaron a X personas en La Habana, mira el químico. Violaron a tal mujer, mataron a no es el químico. No. O sea, el químico es una realidad, es un problema muy fuerte, pero no es la causa de toda la violencia ni de toda la criminalidad que estamos viviendo. Y me imagino que usted, o sea, como persona que vive en esta sociedad, también quizás haya dicho, no, pero aguanta, están ocurriendo muchas cosas que no están nada relacionadas con esto. Claro, por supuesto. Es como decir que le vas a echar la culpa ahora a esta droga, que es lo que está sonando. Para nada. Los problemas sociales lo que han hecho es empeorar más y llevar más al consumo de esta droga en la sociedad. Pero ya la violencia, el vandalismo y todo esto estaba mucho anteriormente del inicio de estas drogas. O sea que no tiene nada que ver que ahora haya un mayor índice de incidencia de robo con violencia y de todos los actos vandálicos. No siempre es por el consumo de drogas, sino por la forma de modo y estilo de vida que ha ido llevando el país actualmente. Y eso sí dificulta mucho y empobrece desde el punto de vista de salud a las esferas de salud y a la sociedad al mismo tiempo. Algo que quiera decir, que piense que no hemos tocado, pero es importante. Mira, te iba a comentar una cosa que es, o sea, bastante curioso, que hoy en día, como dijiste anteriormente, es más fácil adquirir el químico que otros productos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estuve haciendo algunas investigaciones y en La Habana el producto está mucho más barato que en otras zonas del país. O sea, hay quienes por 100 pesos logran encontrar 100 pesos cubanos, no estamos hablando de dólares ni nada de esto, 100 pesos cubanos logran adquirir ese producto y consumirlo. Sin embargo, con 100 pesos es muy difícil que puedas adquirir otras cosas. Y que te digo que la población tiene que ponerse énfasis, no solo desde el punto de vista que sean las autoridades sanitarias ni las autoridades del país, o sea, el MININ y todas estas fuerzas del país, o sea, que ayuden a evitar que siga el consumo de estas drogas, que denuncien los casos, que no se queden asustados porque decir yo no es un problema mío porque mi familia no lo consume, porque al final deteriora a toda la familia de la sociedad. Exactamente. Sí, que es una cuestión que va más allá de política, de ideología, es una cuestión de que afecta un medio, está afectando cómo están viviendo tus hijos, cómo lo que estás encontrando cuando sales a la calle. Entonces, más allá de tu ideología, de tus creencias, se debería evitar sí o sí, como se hace en todos los países del mundo. O sea, que se combate la droga independientemente de que tú pienses esto o aquello. Claro que sí, porque hoy tal vez no es tu hijo, no es el hijo de nosotros, pero mañana puede caer en estos términos de droga. Y es bastante engorroso encontrar un menor en problemas legales
con todo el argot documental, o sea, de papeles que lleva y la dificultad que hay con ellos después para poder incorporarlos a la sociedad una vez que han pasado el argot penal. Porque te digo que destroza la vida de esos pacientes literalmente y de su familia, que son las que sufren a largo plazo sus secuelas por el consumo de drogas. Bueno, me gustó esa opinión porque también queda como mensaje para aquí terminar el podcast. Encantado de haber estado con usted, verdad que excelentes explicaciones y ahora sé mucho más allá de lo que sabía, obvio. Entiendo mejor el fenómeno, incluso ciertas palabras que uno generalmente, desde el punto de vista popular, no utiliza, pero a nivel médico son importantes utilizarlas. Bueno, esto ha sido todo, mi gente. Espero les haya gustado el podcast. Aquí tienen al doctor Luis Alejandro, que para mí ha sido súper maravilloso este video podcast. Y bueno, no olviden suscribirse, dar like, activar la campanita de notificaciones para que nos ayuden y poder seguir haciendo este contenido. Esto ha sido todo. Nos vemos. Muchas gracias.